¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En este video les traemos los números reales y sus axiomas, pero de una forma muy sencillita, muy tranquila y sobre todo les va a servir mucho para que podamos repasar lo que son las operaciones con los números reales. Y algo muy interesante es que estos axiomas también se van a aplicar en álgebra porque justamente el álgebra es como una abstracción o estamos utilizando los números reales pero ya saben, empleando letras para poder hacerlo de una forma muy general. Así que, bueno, vamos a recordar primero los ejemplos de estos números porque los voy a estar utilizando aquí de una y otra forma. Tenemos los números racionales, que son el resultado de la división de dos números enteros. Por ejemplo, el caso más fácil, el de 1 entre 2, que sería 0.5. Tenemos los números enteros, que no son decimales, los números irracionales, que eso sí, no vamos a poder obtenerlos como la división de dos números, y los números trascendentes, que esos números ya están definidos y por ahí los van a ver en su calculadora como la pi y logaritmo natural. Muy bien, vamos con el primer axioma y nos dice que es el de la cerradura en suma. Muy sencillo, dice que si x y y pertenecen a los números reales, entonces la suma también tiene que ser un número real. Y aquí les puse dos números negativos de una vez para aprovechar y clarificar cualquier cosita que tengan de duda con los signos. Si hago la suma, perdón, de dos números negativos, aquí voy a empezar con el -1. Cuando vean un signo negativo, en el caso de los números, se acostumbra a poner el paréntesis para llevar más orden. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hace uno de forma automática cuando va a hacer la suma es poner más por -2. Aquí nos va a dar un número negativo y bueno, esto es lo que incluso ustedes podrían poner esto directamente en la calculadora y el resultado sería este, el -3. Entonces, la suma pues es un número real, o sea, empezamos con dos números reales y acabamos con dos números reales. Entonces, aunque de repente estos axiomas parezcan un poquito, ¿cómo les podemos decir? Como pues redundantes o de que, qué lógico, pues ya sabemos que va a ser así, bueno, pues fueron fundamentales para el desarrollo de las demás operaciones. Entonces ya tenemos el primero. El segundo es la conmutatividad de la suma. Entonces, si tenemos x y y que pertenecen a los reales, entonces ya sea que sumemos x más y, va a ser lo mismo que si primero sumamos y más x. Entonces, aquí tenemos otra vez los dos números en rojo para que sigan la y. Vean aquí cómo estoy con el signo más antes, pues voy a poner un paréntesis para que no haya confusiones. Y después del otro lado del signo igual, pues estoy escribiendo el -2, pero fíjense, como no tengo un signo más antes, entonces lo puedo dejar sin paréntesis y así no hay confusiones. Pero para la x, pues ahí sí tengo que poner 1 para que me quede bien clarito qué operación voy a hacer entre estos dos, que al final de cuentas sería solamente una multiplicación de signos para ver qué signo me queda y ahora sí hacer la operación. Entonces, por ejemplo, aquí es más por menos menos, hago la suma de estos dos, me queda -3 y en este caso sería -2 más 1 y el resultado es -3. Vean cómo a ambos lados del signo igual tengo el mismo valor. Ahora vamos a otro caso que es la asociatividad en la suma. Entonces aquí lo que nos va a decir es que igual si son números reales x, y z, déjenme lo incluyo porque ese también va dentro de esto, es lo mismo si yo agrupo y sumo primero x más y, me espero y después le sumo z. Entonces va a ser lo mismo que si digo, no, primero dejo x y después agrupo y más z y lo sumo. Así que lo vamos a probar. Aquí tenemos los valores muy chiquitos para que lo podamos hacer fácilmente con la mente. Y aquí tenemos x más y. Bueno, dejo 1 más -2, la z que es +3 y aquí x1 más -2 más 3. Vean cómo en este caso, donde no tengo igual un símbolo más antes del menos, pues no tengo por qué poner más paréntesis. Ahí se entiende ahí queda muy clarito que tengo que hacer -2 más 3. Y bueno, aquí sí voy a hacer más por menos, menos para que me quede este menos de acá. Y hacemos las operaciones de los paréntesis Primero, perdón, 1 menos 2. Acuérdense que cuando ustedes hagan estas operaciones, si las quieren hacer en la mente, nada más asegúrense de que el signo que va a quedar
es el número mayor. Por ejemplo, aquí, sin voltear a ver los signos, el número más grande es el 2. Entonces, por eso tengo que el 1 es negativo, se queda con ese signo. Y en este caso, que tengo que sumar menos 2 más 3, es más grande el 3, por eso van a ver que el resultado es un 1. Y acuérdense, ante cualquier duda, en su calculadora pueden hacer las operaciones con los números negativos sin ningún problema. Y bueno, ya tenemos esta parte que aquí por lo pronto tengo que hacer menos 1 más 3, me va a dar 2 positivo y del otro lado pues tengo justamente eso, 1 más 1, 2. Entonces ahí está el resultado. Ahora tenemos otra cosa muy interesante que es el neutro aditivo, y el neutro aditivo es el famosísimo cero, que es una herencia maya. Entonces, este cero va a pertenecer a los números reales, también forma parte, de manera que cuando sumemos algo con cero, nos va a quedar exactamente el mismo número para todo número que pertenezca a los reales. Entonces, aquí tengo una fracción que sería x es igual a 1/2. Recuerden que ese es el que pusimos como ejemplo, como número racional. Entonces, x más 0 me va a dar igual a x, y esto lo vemos aquí, 1/2 más 0 me da 1/2 justamente. Y también en su celular pueden instalar cualquiera de las aplicaciones que hay. Por si no tienen una calculadora científica disponible, en el celular pueden instalar cualquier aplicación y eso les va a ayudar muchísimo con las fracciones. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y el inverso aditivo, bueno, va a existir un elemento, aquí vamos a ponerlo como menos x, que pertenece a los reales, tal que cuando lo sume a sí mismo, o sea que sea menos x más x, pues me va a dar resultado un 0. Entonces aquí voy a utilizar el punto 75 y pues lo único que tendría que hacer es sumarle su inverso aditivo, es decir, el mismo número, pero con el signo contrario. Entonces en este caso, bueno, es el negativo. Cuando lo sume, esto pues se va a cancelar completamente y me da que 0 es igual a 0. Muy bien. Vámonos con el número 6. Y el número 6 dice que la cerradura en la multiplicación. Entonces, eso de la cerradura en la multiplicación está muy sencillo. Dice, si x y y pertenecen a los reales, bueno, pues entonces la multiplicación o el resultado de multiplicar esos dos números también va a pertenecer a los números reales. Y aquí lo hacemos con el... Miren, aquí me quedé con el punto 75, pero no se preocupen, ¿qué les parece si lo hacemos también muy sencillito? Nos ayudamos del 1 y acá pues lo único que tendríamos que hacer es una multiplicación, 0.75, así, por 1. Ah, por cierto, van a ver el símbolo de por en algunas ocasiones como este puntito, así, o lo pueden ver con el símbolo de multiplicación. Entonces aquí pues simplemente es esto, es un número real el que me da como resultado esa multiplicación. Ahora nos vamos con la 7, que dice conmutatividad en la multiplicación. Y aquí si x y y pertenecen a los reales, entonces x por y va a ser lo mismo que multiplicar y por x. ¿Se acuerdan de eso de que el orden de los factores no altera el producto? Pues sería justamente esto. Aquí tengo la multiplicación de 0.34 por menos 0.5, que los números negativos también forman parte de los reales con decimales y todo. Y esto va a ser igual a que multiplique primero menos 0.5 por 0.34. Los dos resultados es el mismo número, menos 0.17. Ahora nos vamos con la número 8. En la 8 nos dice de la asociatividad en la multiplicación. Y si x y y pertenecen a los reales, entonces de la forma que yo los agrupe y los multiplique, va a dar exactamente lo mismo. Entonces aquí estoy utilizando unas fracciones, aquí hay una fracción negativa, y por acá tenemos una fracción positiva. Y estoy utilizando los paréntesis para ordenar los números que me tocan negativos. Y aquí está este puntito que les había presentado un poquito antes. Entonces, pues hacemos las multiplicaciones correspondientes. Aquí 1/2 por menos 1/3 me da menos 1/6. Queda pendiente de multiplicar por 1/5. Y en este primero voy a multiplicar menos 1/3 por 1/5, me da menos 1/15. Lo multiplicamos por 1/2. Y a la hora de que multiplique lo que quedaba pendiente justamente, que son estos dos números y estos dos números, me da la misma cantidad, que es menos 1/30. Muy bien, pues hasta ahí vean cómo nos sirve para repasar
un poquito esas operaciones entre los números reales. Y ahora nos vamos con el neutro multiplicativo, que dice que existe el número 1 que pertenece a los reales, 1 es diferente de 0, de manera que cuando multiplique por 1, vamos a tener el mismo número para todos los números reales. Entonces aquí pues tomé el 10, si el 10 lo multiplico por 1, ya sea que 10 por 1 o 1 por 10, de todas formas me da el mismo resultado de 10 es igual a 10, es decir, el número original que teníamos. Vámonos con el inverso multiplicativo, y este inverso multiplicativo también lo vamos a conocer como el recíproco, eso lo van a ver más adelante. Entonces, para cada número que sea diferente de 0, que pertenezca a los reales, va a existir un elemento que es x a la menos 1. X a la menos 1 es el inverso multiplicativo, de tal forma que a la hora de multiplicarse por el número original me va a dar 1. Entonces aquí tenemos el inverso multiplicativo, déjenme se los pongo, podría ser así, miren, el x menos 1, déjenme nada más, así, x a la menos 1, es decir, el inverso multiplicativo lo voy a dejar como menos 1/6, y la x original, así, que sería lo primero que debo de escribir, es el 6. Entonces el inverso multiplicativo no es otra cosa más que ponerlo en la parte de abajo. Entonces, en la parte de abajo el número va, por ejemplo, el 1 y el 6. Y aquí solamente es cuestión de dejar el mismo signo. Aquí si tuviera un 6 positivo, aquí hubiera sido 1/6. Entonces, en este caso, vean cómo, bueno, tengo a la hora que lo multiplique, que se va a ver aquí más clarito, menos 1/6 por menos 6 me va a dar 1. Por eso les comentaba, si esto fuera positivo, vamos a dejarlo así, 6 por 1/6, ese también me va a dar como resultado al final de cuentas el 1. Y déjenme se los pongo así para que quede clarito, clarito. Aquí está. De aquí lo que pueden ver o con lo que se pueden acordar del inverso multiplicativo es que el 6 se va a eliminar, este 6 de arriba se va a eliminar con el 6 de abajo, y por eso siempre sale el 1. Entonces nada más acuérdense de que si alguien les pide el inverso multiplicativo, por ejemplo de 4, va a ser el 1/4. Y si alguien les dice el inverso multiplicativo de 10, sería 1/10. Siempre va el número original en la parte de abajo. Muy bien, vámonos con el otro axioma, que es la distributividad de la multiplicación en la suma. Y aquí pues también se parece un poquito a lo que hemos visto, donde si se agrupa de una forma y se acomodan las sumas en diferente orden, no va a pasar nada, vamos a obtener el mismo resultado. Entonces aquí están los valores para x, y y z. Aquí están también ordenados. Vean cómo s-2 igual no le puse paréntesis porque ahí no es necesario, ya que lo podemos ver de una forma clara, que vamos a hacer la operación entre -2 más 3. Aquí sí, porque tengo antes un número y aparte debo de indicar que se va a hacer una multiplicación. 1 por -2 da -2. Y en la siguiente parte no tengo signos, entonces por eso vean cómo dejé 1.3. Entonces, ustedes en el cuaderno, si quisieran, pueden poner el símbolo de multiplicar, ya sea la crucecita o un asterisco, lo que indique muy claro que se va a hacer una multiplicación. Entonces aquí me queda -2 más 3, como el número más grande es el 3, queda como resultado 1, que va a multiplicar por 1. Y aquí la multiplicación sería -2 más 1 por 3, 3. Entonces, a la hora que haga esta última suma, -2 más 3 va a ser un 1 positivo, y 1 por 1 es 1. Entonces, ahí está el resultado. Y ahora viene una palabra curiosa, a lo mejor esa no la habían escuchado. En el axioma 12 de la tricotomía, dice que si x, y pertenecen a los reales, entonces solamente se cumple una de estas tres opciones. Y una es que sea mayor la x, o es menor, o es igual. Entonces no puede haber otra cosa que no caiga dentro de mayor, menor o igual. Así que aquí tenemos el 1 y el -1 para probar nada más, y solamente se cumple una de las tres opciones, según como lo quieran ver, que 1 es mayor que -1 o el -1 es menor que el 1, pero solamente
una de las tres opciones, ya sea que sea mayor, ya sea que sea menor o igual. Y no pueden ser dos al mismo tiempo o tres al mismo tiempo, solamente una de ellas. Muy bien, ahora vamos con la número 13, que es la de transitividad. Dice que si X, Y y Z pertenecen a los reales, entonces X es menor que Y es menor que Z y por lo tanto X es menor que Z. Vamos a ver, aquí tengo X1, Y menos 2 y Z es igual a 3. Así que también solamente se cumple una de las desigualdades y podemos hacer la asociación entre los números de que uno, ¿cómo les diré? Saltarnos una del... ordenarlos, por ejemplo, si tenemos empezaríamos con el menos 2, que es el más chiquito, luego el 1 y el 3, entonces a partir de ahí podemos ordenar y decir que los dos extremos, le quitamos el de en medio y decimos que los dos extremos son el más pequeño y el más grande. Y se cumple esto. Entonces, para este caso, bueno, solamente se cumple la parte donde Y es... aquí sería Y es menor que X. Y si se fijan, aquí tengo cambiado el signo. Vamos a dejarlo de forma correcta, donde el puntito está apuntando hacia la Y el símbolo mayor hacia las X. Y pues ahí está. Esto de aquí, solamente se cumple esta, entonces lo voy a dejar de esta forma solamente. Bueno, y ahora viene algo que se llama monotonía en la suma. Y esto de monotonía en la suma se escucha curioso, pero lo que nos indica es que si, bueno, tenemos tres números X, Y y Z pertenecen a los reales y X es menor que Y, entonces se va a conservar siempre y cuando yo agregue a los dos lados de la desigualdad la misma cantidad para que se pueda seguir cumpliendo esa condición. Entonces aquí tengo los valores que voy a sustituir. Vean cómo tengo menos 2 es menor que 1, si no estamos considerando ahorita los números 3 que voy a sumar. Bueno, entonces ahí sí se conserva menos 2, sí es más chiquito que el 1. Si agregamos el número 3 a los dos lados, vean cómo se sigue conservando. Menos 2 más 3 me va a dar como resultado 1 y 1 más 3, 4. 4 es mayor que 1 o si lo quieren leer al revés, 1 es menor que 4. Y ahí está. Entonces, este es el resultado. Primero, bueno, creo que lo repetí 2 veces el procedimiento, sí, porque estamos sumando más 3. Pero bueno, aquí está. Y ahora vamos con el axioma número 15, la monotonía en la multiplicación, que se parece un poquito a los anteriores. Entonces aquí lo que tenemos que verificar es de que X, voy a tener un número que es X menor que y 0 va a ser menor que Z, o en otras palabras, a lo mejor es más sencillo entender que Z va a ser mayor que 0. Entonces cualquier número, pero mientras sea mayor a 0. Por eso aquí escogí el número 3. Entonces debemos de cumplir, con estos números lo voy a probar y voy a cumplir esta condición, que si cuando multiplique la Z por X y Y por Z, se va a seguir conservando este sentido. Entonces con esto sustituyo, aquí tengo menos 2 por 3, menos 6. Bueno, originalmente tendría menos 2, que es menor que 1, eso está correcto. Y al multiplicar por 3 los dos lados de la desigualdad, aquí tengo menos 6, que va a ser más pequeño que el 3. Muy bien, bueno, pues llegamos al final del video. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya sido de utilidad este pequeño repaso de los axiomas. Y si así fue o les gustó, les agradecemos mucho su valiosísimo like, ya que nos ayuda un montón. Y también recuerden que pueden suscribirse al canal para que tengan siempre a la mano estos videos cuando ustedes lo necesiten. Pues ahora sí, nos despedimos, cuídense mucho, les mandamos un saludo muy fuerte desde México y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.